Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos al tutorial parte 2 donde estamos realizando esta preciosa princesa Jasmine que estamos sumando a la colección de princesas que ya tenemos en el canal. Ya en la parte 1 realizamos todo lo que ya ves en cámara y ya te indico cómo lo vamos a coser. Ya hemos avanzado bastante, la parte 1 ya te la había subido días antes, así que ya llevamos todo esto avanzado. Pero antes de comenzar con la parte 2 de este tutorial, quiero aprovechar este espacio para enviarle un saludo muy especial a mis chicas de membresía y también a mis chicas y chicos del grupo de WhatsApp. Por allí, en ese grupo estamos mucho más unidas, mucho más cercanas y quiero aprovechar para enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy especial. Si deseas un saludito especial en los próximos videos y próximos tutoriales, puedes dejarme en los comentarios a quién deseas que le salude y con gusto lo estaré haciendo. Será un placer para mí. Para dar inicio, mis chicas y mis chicos, ya entrar en materia con nuestra princesita Jasmine, quiero mostrarte que ya le coloqué los zapatitos que tejimos en la parte 1. Estos son los únicos que va a quedar de quitar y de poner de nuestra muñequita. También le introduje su pantalón, como les indiqué, y por detrás le cosí con el hilo la abertura que nos queda. Lo mismo con su blusa o su tot. Lo ubiqué que nos quede bien centradito el busto y bien subidito, preciso, justo debajo de la axila. ¿Listo? Para que nos quede bien subidito, bien el totcito arriba y con unas 6 rondas de separación entre la blusa y el pantalón nos quede este tronco para que se quede más visible. ¿Listo? Vamos ahora en la parte 2 a trabajar el cabello, el bordado y unos cuantos accesorios que nos restan. Así que vamos a arrancar con el hilo negro del cabello. Para el cabello vamos a iniciar con el hilo negro y vamos a trabajar la base del cabello, que es la que vamos a introducir en la cabeza, y luego sí trabajaremos, al finalizar la base, trabajaremos las tiras de cabello. ¿Listo? Primero vamos a hacer esta base. Vamos a introducir dentro del anillo mágico 6 puntos. 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en la ronda número 2 vamos a empezar a trabajar aumentos. Vamos a hacer aumentos de manera ordenada, como siempre le llamo yo. Vamos a comenzar esta ronda 2 realizando aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Para terminar con 12 puntos en total. Al terminar la ronda 2, vamos a iniciar la ronda número 3. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar un patrón en cada una de las rondas ordenadamente para ir aumentando nuestra base. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de aumento y luego un punto solo. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y un punto solo. Así vamos repitiendo hasta terminar. En esta ronda nos van a quedar 18 puntos. Cuando termines esta ronda número 3, pasamos a la ronda 4. Vamos a hacer el patrón en la ronda 4 de aumento y ahora 2 puntos. 1 y 2. Eso lo vamos a repetir toda la ronda. Aumento y 2 puntos, 1 y 2. Así hasta terminar te van a quedar 24 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas con los patrones que vamos a trabajar repitiéndolo hasta terminar cada ronda. En la ronda número 5 vas a hacer el patrón de aumento y 3 puntos.
Repitiéndolo, te van a quedar 30 puntos en total. En la ronda 6 vas a hacer el patrón de aumento y 4 puntos. Lo repites y al terminar te quedarán 36 puntos. En la ronda número 7 vas a repetir el aumento y 5 puntos como patrón y al terminar toda la ronda te quedarán 42 puntos. En la ronda 8 vas a realizar aumento y 6 puntos, repitiendo todo esto hasta terminar y te van a quedar 48 puntos. Y la última ronda de aumentos va a ser la ronda 9, donde vas a tener que realizar como patrón aumento y 7 puntos, repitiendo hasta que termines y te quedarán en total 54 puntos. Vamos a trabajar hasta la ronda número 9, teniendo estos aumentos y les digo que continuamos en la ronda 10. Cuando ya hayas llegado a la ronda número 9, se va a ver así. Tenemos 54 puntos y lo que vamos a hacer ahora es trabajar rondas de punto sobre punto. Trabajar rondas, eso quiere decir sin aumentos, simplemente la misma cantidad de puntos que ya tenemos. Tenemos 54 y en cada ronda vamos a tener los mismos 54. Así que voy a ir tejiendo, esta sería mi ronda número 10. Voy a poner este hilito porque de aquí en adelante voy a contar 10 rondas. Desde la ronda 10 hasta la ronda 19. Voy a tejer 10 rondas de estos mismos 54 puntos. Aquí ya he terminado las 10 rondas hasta la ronda número 19. Ahora vamos a empezar a trabajar las tiras de cabello. Para ello, donde hemos terminado la última ronda, vamos a comenzar tejiendo 16 cadenas al aire. Las tiras de cabello las vamos a trabajar en punto media vareta. 16 cadenas al aire, luego desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar 15 medias varetas hasta llegar a la cadena número 1. Poco a poco vamos tejiendo las medias varetas por toda la tira de cadenas. Cuando llegues a la base, ya tejí toda la tira de cadenas y cuando llegues a la base vamos a saltarnos el siguiente punto y en el otro hacemos un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir por 5 ocasiones. Vamos a necesitar 5 tiras de cabello de 16 cadenas cada una, como lo acabé de hacer. Vamos a repetir 4 veces más para con esta completar 5 tiras. Tejemos las 16 cadenas, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Me devuelvo desde la segunda cadena realizando media vareta y cuando llegue a la base salto un punto y en el siguiente hago punto deslizado. Así lo voy a hacer por 5 repeticiones, 5 tiras. Luego de que tengas las 5 tiras, vamos a comenzar tiras mucho más largas que son las de la parte de atrás de la cabeza. Estas pequeñas van a ser para la frente y para la parte delantera. Vamos a comenzar ahí a trabajar 16 tiras, pero de 30 cadenas cada una. Vamos a realizar no 16 cadenas, sino 30. Y exactamente lo mismo, desde la segunda cadena nos devolvemos realizando medias varetas y en la base saltamos un punto. Así tejemos 16 tiras. Y ya para terminar y unir en donde comenzamos, realizaremos 5 tiras más al finalizar de 16 cadenas como aquí. Vamos a hacer entonces 5 tiras de 16 cadenas, 16 tiras de 30 cadenas y 5 tiras de 16 cadenas. Esas 16 y 16 se van a unir
con un total de 10 tiras en la parte de la frente y las vamos a ubicar con alfileres. Más adelante les indico cómo, para que quede encima de nuestra diademita. Vamos a realizar todas estas tiras de cabello y ya les muestro. Bueno, mis chicas y mis chicos, así se va a ver todo el cabello ya con las tiras terminadas, todas las de atrás, las 16, y terminamos con las 5 que les indiqué de 16 cadenas cada una. Estas van a ir en la parte delantera y las largas van en la parte de atrás con los lacitos. Más adelante lo vamos a ubicar en la cabeza y les voy a indicar con alfileres cómo lo vamos a coser. Vamos a pasar a realizar los accesorios, la diadema y otros detallitos. Ahora vamos a realizar los areticos. Vamos a tomar un tono amarillo, en este caso yo escogí un amarillo quemadito, no tan pastel sino más bien fuerte. Y vamos a realizar este mismo procedimiento 2 veces para que nos queden los 2 areticos. Voy a utilizar una aguja numeración menor a la que venía trabajando. Ustedes saben que yo trabajo con la 3.5 milímetros, que es bastante gruesita. Y ahora voy a utilizar la numeración 2.5 milímetros para que me quede esta pieza y el collar y los aretes un poco más pequeño. Pero si no tienes una numeración menor, puedes seguir trabajando con la que venía, solo que ajustas un poco más el tejido y te quedará más apretadito. Vamos a dejar una hebrita larga antes de hacer nuestro anillo mágico para luego con la aguja lanera poderla esconder. ¿Listo? Vamos a realizar dentro del anillo mágico primero 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguido vamos a realizar una media vareta o punto bajo alto. Luego haremos una cadena al aire y vamos a hacer un punto deslizado en la cabeza de nuestra media vareta. No en la cadena, sino que nos devolvemos a la cabecita de la media vareta y allí hacemos un punto deslizado para que nos quede como una puntada picot que ya les he enseñado anteriormente. Y continuamos dentro del anillo mágico tejiendo 3 puntos bajos para terminar. Cuando tengas una pieza así como con una puntita acá, vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a cerrarlo bien cerradito, ajustamos bastante y hacemos un punto deslizado en el primer punto que hemos realizado. Aquí en este primer punto hago un punto deslizado bien ajustadito y hago una cadena para que no se me suelte la labor. Cortamos la hebra larguita para poder coser a la oreja y ya nos queda nuestro primer arete. Listo, lo vamos a coser sobre la orejita, Vamos a hacer otro exactamente igual, que yo lo tengo ya por aquí. Tengo ya mis 2 aretes y vamos a realizar ahora de este mismo hilo el collar. Para realizar el collar vamos a realizar primero dejando una hebrita un poquitito larga antes de comenzar las cadenas para con ella poder esconder. ¿Listo? Vamos a coser el collar por la parte de la nuca, por la parte de atrás de la muñeca y vamos a necesitar esta hebrita larga para poder esconderla. ¿Listo? Que no nos queden tan corticas porque se nos va a ver estos hilitos sueltos. Dejando una hebrita larga vamos a realizar 20 cadenas al aire. Lo mismo con la aguja más pequeña o apretando bastante el tejido. 20 cadenas al aire y desde la segunda cadena nos vamos a ir devolviendo haciendo 9 puntos bajos. 1, 2, bien ajustaditos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Vamos ahora en la siguiente a realizar un punto alto, bien ajustadito. Un punto alto y hacemos lo mismo que hicimos en los aretes. Vamos a hacer un juego de accesorios igual.
Vamos a realizar una cadena al aire y en la base de nuestro punto alto hacemos un punto deslizado. Y vamos ahora a continuar terminando la cadena con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y terminamos con 9. Dejamos una cadena y cortamos la hebra larguita para poder coser en la nuca a nuestro cuello de nuestra muñequita. Vamos a dejar esta parte que es más sobresaliente con la puntada picot que hicimos, la vamos a dejar en el cuello, en la parte de adelante, miren así. ¿Listo? Vamos a pasar a realizar su diadema. Vamos a continuar con la misma aguja. Acá he dejado también, antes de iniciar, una hebrita larguita, porque por este extremo necesitamos esconder la hebra, o también nos sirve para coser a la cabeza al cabello la diadema en un extremo. Recuerden que la diadema va sobre el cabello, sobre la parte de arriba del cabello, y necesitamos dar unas puntaditas en cada extremo. Necesitamos la hebrita. Aquí vamos a realizar 31 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena vamos a devolvernos realizando medias varetas para que la diadema nos quede más gruesita, no puntos bajos sino medias varetas, y vamos a hacer 30 medias varetas hasta terminar, hasta llegar al otro extremo. Así nos queda lista nuestra diadema, bien tupidita, y he colocado con un nudito una hebra al otro extremo. ¿Listo? Para que nos quede una hebra a cada extremo de nuestra diadema y poder coser los extremos a la cabeza. Vamos ahora a hacer la gema o la perla que tiene encima de la diadema. Con ella vamos a seguir trabajando con esta aguja y con un azul, un verde más oscurito, o un azul, un turquesa más oscuro que tengas. Yo tengo este celeste un poquito azuloso y me sirve para la gema. ¿Listo? Vamos a realizar nuestra gema. Vamos a realizar dentro de un anillo mágico, bien ajustadito también, 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cerramos nuestro anillo mágico también bien ajustadito, que no nos quede abierto, y vamos a realizar en la ronda número 2 vamos a hacer un punto y seguido un aumento, un punto y seguido un aumento. Vamos a repetir esto hasta terminar. Al terminar, terminamos con 13 puntos. ¿Listo? Y vamos en el último punto a cortar la hebra. Ya no vamos a usar más la azul o la verdecita, la que tengas. Y vamos a cerrar el último punto con el amarillo que utilizamos para los aretes y el collar. Voy a cerrar con este hilo y cerramos la ronda. La voy a cerrar, escondiendo también estas hebras, bien ajustadito. En esta última ronda que vamos a hacer de este amarillo, vamos a trabajarla tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y vamos a realizar esta última ronda solamente de punto bajo tomando la hebra trasera, realizando los mismos 13 puntos que ya tenemos.
Cuando ya termines la ronda, lo giramos. Recuerda que debemos girarlo por el derecho, porque al hacer esta ronda sin aumento se nos tiende a doblar de esta forma. Cuando termines, lo giras y nos va a quedar una pieza como esta. ¿Listo? Dejamos una hebrita larga para con ella coser a la diadema. Si quieres introducir un poquito de relleno para darle firmeza, lo puedes hacer, o sencillamente coser así sin relleno. Vamos a coserla sobre la diadema y también parte de la cabeza, porque es mucho más grande que la diadema. ¿Listo? Vamos ahora a quiero mostrarles cómo vamos a coser. Voy a ubicar el cabello con alfileres y quiero mostrarles cómo vamos a coser el cabello, las tiras de cabello y todas estas piezas. Mis chicas y mis chicos, yo ya he colocado el cabello aquí sobre la cabeza y van a tener en cuenta lo siguiente. Las orejitas las vamos a coser 6 o 7 puntos después de nuestros ojitos en la ronda que va justo en medio de nuestros ojos, ¿sí? Nuestros ojos están abarcando, los míos en este caso, 2 rondas. En medio de esas 2 rondas, 6 o 7 puntos hacia atrás, coso la primera orejita y lo mismo hago con la segunda. Al colocar el cabello van a doblarse un poquito las orejitas. No pasa nada porque las orejitas pues no se deben notar completamente abiertas, sino nos queda muy orejona. Los areticos vamos a esconder la hebra del anillo mágico y con la que terminamos vamos a coser a la oreja. No lo vamos a dejar colgando el aretico, sino que lo vamos a coser justo encima de la oreja. En medio de nuestra orejita vamos a coserlo. Si se te facilita hacerlo antes de colocar el cabello, lo puedes realizar antes de ubicar nuestro cabello en la cabeza. Vamos ahora también a ubicar el collar justo antes de empezar a coser el cabello, para que se nos facilite levantarlo. Vamos a esconder una de las hebras y la otra la dejamos para coser. Vamos a ubicar esta punta de la puntada picot justo en el centro de nuestro cuello y por la parte de la nuca vamos a coser a ambos extremos, mis chicas. A ambos extremos en la parte de la nuca y nos va a quedar nuestro collar. ¿Listo? Es muy fácil, muy sencillo. Vamos a hacer esas 2 cositas y luego empezamos a ubicar lo que es la diadema. La diadema va a ir justo acá encima del cabello, de la primera parte que tejimos, de esta parte, y la vamos a poner justo bien centradita. La diadema no va a abarcar hasta las orejas porque no es necesario, mis chicas, no es necesario. Justo lo ponemos centradito, mira, llega hasta un poquito más arriba de las orejas y no es necesario que lleguen hasta completamente abajo porque con las tiras de cabello, las que hemos dejado cortas en la frente, vamos a echarlas hacia atrás y miren, mis chicas, vamos a tapar la parte de la diadema. Vamos a ubicar el cabello, mis chicas, vamos a ubicarlo que quede abierto aquí y vamos a ubicar que nos queden 5 tiras de cabello cortas hacia un extremo y 5 tiras hacia el otro. ¿Listo? Y de encima de la orejita empiecen a salir las tiras más largas. Esas son las que vamos a recoger justo atrás con unas cadenas que vamos a tejer. ¿Listo? Yo he tejido esta tira de cadenitas y voy a probar, mis chicas, yo he tejido 30 cadenitas acá y voy a probar si con estas 30 cadenitas puedo recoger las tiras de cabello largas atrás. He dejado un extremo largo de hilo antes de iniciar y al terminar, para poder con estos hilos largos que he dejado al inicio y al final de las cadenas, hacer un moño o un nudo y un lazo al apretar. ¿Listo? Esto es para recoger todas estas tiras que tenemos acá atrás. Vamos a hacer 2. Ahorita les confirmo si estas 3 cadenas me sirvieron, mira, para recoger aquí atrás. Pero vamos a ubicar el cabello así como les indiqué, mis chicas, dejando 5 tiras corticas a un lado, 5 tiras hacia el otro y encima de la orejita empezamos y tienen que quedar las larguitas. Esto lo vamos a hacer simplemente para empezar
a coser todo el bordo y luego empezamos con alfileres a sujetar cada tira de cabello en el lugar. Ya les muestro cuando lo tenga con alfileres. Vamos a coser estas partes y seguimos. Mis chicas y mis chicos, ya he cosido esas piezas como les indiqué, los areticos en las orejitas, el collar. El collar tuve que ponerle unas puntaditas al cuerpo, al cuello, para que se quedara fijo. Listo, mis chicas, si ustedes lo quieren dejar moviéndose no pasa nada, pero si quieren que quede fijo, le puse unas puntaditas al cuerpo, ¿vale? Para que nos quede más fijo. Ya coloqué la diadema y la gema en todo el centro de nuestros ojitos, ¿vale? Para que nos quede centradita. Enhebré la hebra que tengo ya para coser el cabello. Y voy, antes de colocar con alfileres estas tiras y ubicarlas donde deben ir, vamos a coser todo el bordo de nuestra primera parte del cabello, que no son las tiras, sino es toda esta partecita. La vamos a ir haciendo puntaditas así por todo el bordo de nuestra cabeza. Voy a comenzar, ustedes ya saben, introduciendo en la cabeza y sacando más adelante. No es necesario que vayan punto por punto, porque eso es muy tedioso, mi chicas, y no es necesario. Yo solamente le doy unas cuantas puntaditas hasta volver otra vez aquí al inicio. ¿Listo? Listo, mi chica, ya di la vuelta y llegué aquí nuevamente. Aquí me quedó la hebra para coser ahora las tiras de cabello. He recogido con la tirita que hice de cadenas de 30 cadenas que les mostré, he recogido las tiras largas para poder trabajar más fácilmente las pequeñas. Y miren, si nos sirvió y solo vamos a tener, hice un nudito y solo vamos a tener que cortar las hebras excedentes. Y voy a hacer otra exactamente igual de 30 cadenas para amarrar una vez más aquí en la parte final y listo. Pero aquí en las tiras cortas vamos a acomodarlas de manera que nos queden en el lugar preciso, primero con alfileres para que luego más adelante con la aguja que hemos dejado aquí, la aguja lanera, podamos darle una puntadita a las tiras y queden en el lugar exacto. Vamos a tener 5 de un lado y 5 del otro, ¿vale? ¿Cómo las vamos a ubicar? No vamos a ubicarlas todas así en hilerita, sino que vamos a hacerlo como en forma de rulo. Entonces vamos a enrollar las primeras hacia adentro y las últimas así hacia las largas. Entonces aquí voy a poner un alfiler donde está esta larguita última juntándose con las de atrás, luego la otra encima, con un alfiler vamos ubicando y luego quitamos el alfiler y hacemos una puntadita ahí. Esta iría aquí y las dos primeras irían dentro de estas tres. Listo, así por dentro, que nos quede como un rulito, que quede bien gruesito. Lo mismo voy a hacer de este lado. Ay, qué hermosa se va a ir viendo nuestra princesita Jazmín. Vamos a hacer eso y voy a hacer este último lacito aquí y ya les muestro. También tenemos que hacer el bordado de su rostro. Bueno, mis chicas y chicos, ya he terminado de coser el cabello, así ha quedado, donde pusimos los alfileres, pusimos la puntadita y ahora me dispongo, he pasado la hebra negra que me ha quedado de coser el cabello aquí para realizar las cejas, las pestañas, su rostro, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en una transmisión en vivo en la cual me voy a conectar ahorita, para que les quede grabadito cómo hacer el bordado. ¿Listo? Así que cuando estés viendo este video ya seguramente está la transmisión en vivo, así que te invito que la busques en el canal, en las transmisiones en vivo, si ves que es necesario, que te ayudará mucho, yo sé que sí, a mirar la transmisión donde hicimos este bordadito. Es muy fácil de realizar, pero si quieres ver el paso a paso, pásate por el canal, que allí está la transmisión en vivo guardadita, ¿vale? Y ya les muestro cómo nos queda ya nuestra princesita Jazmín toda terminada. Bueno, mis chicas y mis chicas, mis chicas y mis chicos, así ha quedado nuestra princesita Jazmín.
Ya en la transmisión en vivo hicimos el bordado, la maquillamos, así que te sugiero ir y mirarlo como te decía anteriormente para que te quede así de bella nuestra princesita Jazmín. Espero que lo hayas disfrutado, mis chicas y mis chicos. Miren, así ha quedado por detrás, muy preciosa. Se suma a nuestra colección de princesas Disney y vamos a estar trabajando las que nos restan y también quiero que comentes cuál quisieras que realizáramos en la siguiente oportunidad. También recuerda que puedes descargar el patrón escrito para que lo guardes y no tengas necesidad de volver a ver el video cuando la quieras realizar nuevamente. En la descripción encuentras el enlace para que puedas descargarlo y así también apoyar mi trabajo. Comparte este video en tus redes sociales con tus compañeras o tejedores crocheteros para que podamos crecer en el canal. También, por favor, dale me gusta, comenta y todo lo que puedas hacer para apoyarme, te lo agradecería muchísimo. Así que nos vemos en un siguiente tutorial. Recuerda etiquetarme cuando subas la fotico. Mis redes están en la descripción. Bye bye, mis chicas.